Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia del doctor Rodrigo Martínez Barax, erudito, y lo estoy diciendo con todo el peso de esa palabra, quien nos hablará de un tema que él ha trabajado hace ya mucho tiempo. Yo los primeros textos que le leí ya tienen década y media cuando menos, y es sobre la Virgen de Guadalupe, los documentos y relatos históricos alrededor de la creación de el mito, la creencia y la literatura en torno a la Virgen de Guadalupe. Yo soy Salvador Rueda. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Salvador. Qué gran gusto estar contigo. Pues muchas gracias, y ya tenía mucho tiempo que queríamos platicar contigo aquí en este programa. Hace un ratito platicaba yo contigo que entre el abanico enorme de obras que has escrito y que has antologado y que has investigado, que van desde la economía, la historia económica dura, hasta los trabajos mucho más eruditos, casi de filólogo, metiéndose en documentos, metiéndote en las genealogías y las filiaciones de las ideas. Estos que haces sobre la Virgen de Guadalupe o de Isabel Moctezuma rescatan una visión del mundo femenino. Sin tener que estar en historia de género, efectivamente hay una idea de la parte femenina del mundo, de la otra mitad del universo. Hoy vamos a hablar de una de esas mitades que es para los mexicanos imprescindible, incluso para los mexicanos laicos o para los protestantes, y es el de la Virgen de Guadalupe. Vamos a empezar por, la ubicación geográfica y temporal de la investigación que hiciste. ¿En dónde se sitúa geográficamente el nacimiento de este mito y por qué? Te voy a dar la pista que tú me habías dado, es el Tepeyac. Ajá. El significado de este lugar. ¿Por qué en el Tepeyac y no en otro lado? ¿Por qué no pegó el de Ocotlán, que son muy parecidos? Bueno, son muchas preguntas. Bueno, como todos sabemos dónde se encuentra el Tepeyac, este cerro, esta cordillera hoy llamada la Sierra de Guadalupe, que está en el norte de la Ciudad de México. Cualquiera que vaya por Paseo de la Reforma, que llegue al norte, Paseo de la Reforma hacia Tlatelolco, tómase allí la calzada de los Remedios y llega a lo que hoy es la villa de Guadalupe, que originalmente era un pequeño pueblo, un pequeño altépetl, como se decía, llamado Tepeyacac. Uh-huh. La raíz en náhuatl es muy interesante, Tepeyacac. Tepetl, cerro, Yacatl, nariz, que, locativo, uh-huh. En la nariz del cerro. Mucha gente ha dicho que es en la punta del cerro, pero no, es en la prolongación del cerro, un poco como en la forma de la nariz, o sea, la prolongación de esta Sierra de Guadalupe hacia la parte norte de la Ciudad de México, que conecta a la Sierra de Guadalupe, la continúa en una península que después se prolonga en lo que va a ser la calzada del Tepeyac hacia la parte norte Tlatelolca de la Ciudad de México, de la antigua Ciudad de México. Incluso si vemos el glifo de Tepeyac, es pues un cerro que puede significar el Tepetl de Tepeyacac, uh-huh. O también puede ser sencillamente que se trata de un pueblo, o sea, de un altépetl, uh-huh. Agua y cerro. Y sobre este cerro aparece una nariz. Esto es el glifo fonético de Tepeyacac. Allí es.
Y bueno, por supuesto que la presencia allí del culto a la Virgen de Guadalupe atrajo de inmediato el interés de los frailes y después de los investigadores a saber cuál era el culto previo que existía allí. Y a los frailes les importó y les preocupó mucho, como tú sabes, el hecho de que el culto a la Virgen María, con la advocación del Tepeyac, pues lo importante es que es la Virgen María, era un culto de sustitución, un culto que venía a sustituir la veneración allí previa de deidades femeninas, y eso es lo que les preocupaba, que en lugar de venerar a la Virgen María, estuvieran venerando allí a deidades femeninas como Tonantzin, nuestra venerada madre, nuestra madrecita, como Cihuacóatl, la mujer serpiente, y esto pues les molestaba mucho porque veían a las deidades masculinas y femeninas prehispánicas como demonios, ni siquiera como encarnaciones del demonio, sino como verdaderos demonios a los que había que combatir. Entonces, como que la Virgen María o la Virgen María en su advocación guadalupana en realidad era prolongación de una veneración previa a demonios, a diablos, al diablo en figura de mujer. Sí, de hecho, yo recuerdo alguna vez platicando contigo hace muchos años de este asunto. Tú mencionabas este manuscrito de Sahagún en donde está advirtiendo sobre la sustitución de esta deidad femenina, y en uno de los recuadros del Códice Florentino, con un estudio que hizo tu padre hace ya como unos 30 años quizá, cuando aparece aquella edición del gobierno de la República del Códice Florentino, una edición facsimilar, está el dibujo de la Cihuacóatl. Está una mujer, la cara de una mujer con el cuerpo de una serpiente y unas vírgulas de la palabra. Y recuerdo que tú en esa época nos explicabas sobre también el origen de la posible origen de la leyenda de La Llorona. ¿Estoy recordando mal o no? Es decir, que hablabas de esta mujer, no exactamente La Llorona, pero esta mujer que se quejaba de los hijos y era un Cihuacóatl. Para nuestro público, era un dibujo muy parecido a lo que hoy entenderíamos como una sirena. Es un animal mixto con rostro femenino. Sí, pues a eso le disgustaba mucho a Sahagún. Él, en esta nota famosa en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, se oponía mucho al culto guadalupano porque consideraba que era la prolongación de un culto prehispánico que le disgustaba mucho, y sobre todo le disgustaba que fuera la prolongación del culto a Tonantzin Cihuacóatl. Tonantzin quiere decir nuestra madre, nuestra venerada madre. To es nuestra, Nantli es madre, Tzin es el reverencial o el diminutivo de cariño, y Cihuacóatl pues viene de Cihuatl, mujer, Coatl, serpiente, la mujer serpiente. Y eso pues resulta, y así es como precisamente se representa en las pinturas de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, el Códice Florentino, como una serpiente con la cara de una mujer, y para hacerla más diabólica tenía el clásico peinado mexica de las mujeres con unos como cuernitos que sí. Muy inocentes, pero que recuerdan al demonio. Y eso es algo que le disgustaba mucho a Sahagún, porque pues obviamente que la Virgen María viene a combatir a la serpiente, a pisar a la serpiente, a combatir al demonio, y en cambio pues aquí lo que tenemos es a la serpiente misma, que de modo que él dice más bien nuestra madre, la madre de todos los hombres, es más bien Eva, que tuvo trato con la serpiente. Esta es Eva. En cambio María es la que combatió al demonio. De ahí esa dualidad cristiana, Eva, María. Y que en el pensamiento cristiano ya, por ejemplo, se deshizo la imagen de Lilith, que es la serpiente con o el reptil con cuerpo de mujer, que está a un lado de Eva en algunas representaciones medievales, y que se parece a esto. Yo te preguntaría... Pero déjame continuar con esto que está en el Códice Florentino también, sí. Y que encontré en ese viejo artículo. De hecho, lo encontré creyendo que yo lo había descubierto, para darme cuenta años después que quien lo vio con perfecta claridad fue Joaquín García Casbalceta. Okay.
el hecho que dice, yo no sé de dónde viene el origen de este culto a Nuestra Señora de Guadalupe como sustitución del culto a Tonantzin-Cihuacóatl. No sé de dónde, pero al mismo tiempo dice que Tonantzin es Cihuacóatl. Y en otra parte de la misma historia general de las cosas de la Nueva España dice que Cihuacóatl se aparecía. Se aparecía. De modo, y se aparecía en varias ocasiones. Se aparecía en fiestas, tal vez la gente un poco drogada y alucinada por bailar tanto tiempo y sangrándose, pues tendía a ver cosas. Pero también unas de las apariciones de la Virgen María son esas que tú, de Cihuacóatl, son esas que tú mencionas. Las apariciones anteriores a la conquista como presagios de la conquista. Sí, una de las abusiones de la Llorona. Moctezuma, sí. Esas son muy peculiares, justo antes de la conquista. Pero también Sahagún menciona unas apariciones de Cihuacóatl, de la mujer serpiente, que es Tonantzin, que es Guadalupe, durante el gobierno tlatelolca de don Martín Ecatl. Ahora bien, el gobierno de Martín Ecatl va de 1528 a 1531. De modo que las apariciones tradicionalmente ubicadas de Guadalupe en 1531 coincidirían con esas apariciones de Cihuacóatl. De modo que Cihuacóatl es Tonantzin, Tonantzin es Guadalupe, se aparecía tanto la Virgen de Guadalupe como Tonantzin hacia 1531. Y García Casbarcet se dio perfectamente cuenta de esto, pero prefirió con su prudencia tan sabia no hurgarle más por ahí, dejarnos a nosotros esta cosa. Y es algo que molesta a muchos cristianos, a muchos católicos, esta identidad, esta asociación de la Virgen María y más en su advocación guadalupana con Tonantzin-Cihuacóatl. Y sin embargo, muchos católicos creen en que finalmente todas las religiones son una, todas las religiones expresan una misma verdad. Hay un respeto fundamental hacia la religión prehispánica y en realidad no tendría por qué escandalizarnos la idea de que las apariciones de la Virgen María sean semejantes a las apariciones de deidades prehispánicas, Tonantzin-Cihuacóatl. ¿Por qué? Ya todavía decir en el siglo XVI que Tonantzin y Cihuacóatl son el diablo en figura de mujer, bueno, en el siglo XVI. En el siglo XIX, tal vez, pero en el siglo XX, en el siglo XXI ya no tenemos por qué asustarnos de esa identidad o cercanía entre una presencia religiosa femenina cristiana y una deidad prehispánica. Sí, aunque ahorita vamos a platicar un poco que tendría mucho de paradójico toda la historia alrededor de la Virgen de Guadalupe. Primero la oposición franciscana, pero por otro lado hay aceptación de otro lado de la iglesia, lo cual permite que haya alguna continuidad, que esa es la que después vamos a platicar con el Nican Mopogua. Pero también el hecho de que ahorita tú tocabas de que la Virgen de Guadalupe finalmente es una virgen apocalíptica y en su advocación renacentista está pisando a la serpiente, está venciendo al diablo hecho una serpiente. Y claro, me imagino que para la gente más ortodoxa eso le debe costar mucho trabajo, no solo por la parte iconográfica, sino porque serían el cruce de caminos de dos signos que en la ortodoxia serían contrarios. La pregunta que yo te haría es, bueno, Sahagún se queja y advierte de esta sustitución como una sustitución peligrosa, pero yo recuerdo que en tus trabajos, los que habías publicado por ahí en Historias y alguno en otro lado, tú decías que era básicamente la oposición de los franciscanos. ¿Nos puedes platicar cómo estaba la relación? ¿Por qué los franciscanos se oponían? Y si había aceptación de otro tipo de frailes o de la iglesia ordinaria o de las devociones españolas. Sucedió que como bien lo dice Sahagún, en los primeros tiempos los predicadores eran inocentes
como palomas, eran inocentes y creían en los cultos de sustitución, creían que ahí donde se adoraban a deidades masculinas o femeninas prehispánicas se podían poner templos cristianos y que de esta manera se pudiera dar de manera suave una sustitución de una religión por otra. Pero sucedió que, y este sería el contexto durante el cual, pues, tal vez en los años 20, en la década de 1520 o 1530, cuando fue fundado, entre otras iglesias, la iglesia de Guadalupe en el Tepeyac, entre muchas otras. No hay por qué dudar de que los franciscanos hayan fundado esa iglesita ahí en el Tepeyac. Pero hacia unos pocos años después se comienzan a dar cuenta del peligro de estos cultos de sustitución. Podemos leerlo en muchos autores, en Motolinía, en Fray Jerónimo de Alcalá, La Relación de Michoacán, en La Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana de Fray Pedro de Gante, donde se dan cuenta que los indios tomaban a la Virgen María como un dios o como una diosa. Y bueno, en la religión católica la Virgen María es muy importante, pero es una persona, es un ser humano, no es una diosa. Intercede entre Dios y el hombre, no es en sí misma una diosa. Tiene un poquito esa función intercesora, aunque eso mismo se discute, porque el verdadero intercesor es este Dios hombre Cristo. Pero también la Virgen María, es cierto, intercede, pero es humana, no es Dios. En cambio, para los indios, ellos lo tomaban como un Dios junto a Cristo, también a otro Dios. Llamaban a los sacerdotes los padres de Santa María, decían que preferían a la Virgen María y no a Cristo porque a la Virgen sí la entendían mejor. Fray Pedro de Gante tiene que explicarle en náhuatl a su interlocutor imaginario: in Sancta María quis teotl, Santa María, ¿acaso es Dios? Y no es Dios. Es una mujer muy pura, pero no es un Dios. Entonces, en ese momento, hacia 1539, 1540, 1541, los franciscanos se dan cuenta de los peligros de estos cultos de sustitución y particularmente de la creación de un cristianismo mariano. Un cristianismo en el cual la Virgen María tiene una importancia semejante, si no es que superior, a la importancia de Jesucristo. Claro, sería un marianismo más que un cristianismo. Cristianismo mariano. Pero no es que ellos traten de engañar a los frailes, no es que traten de adorar a los ídolos detrás de los detrás de los altares. ¿Qué es lo que pensaba según? Es un cristianismo sincero, sí. Pero es un cristianismo dualista. Porque su religiosidad era dualista con la adoración de Ome Teotl, el dios dual. Ome es dos, Teotl es Dios, de modo que para ellos era natural eso, pero eso asustó muchísimo a los frailes y comenzaron a combatir a los cultos de sustitución que ellos mismos habían fundado, particularmente el culto a Santa María. Tal vez ya se llamaba Guadalupe, no lo sabemos, hacia 1539, 1540. Y ellos mismos comenzaron a obstaculizar este culto. Y entonces llega el momento cuando llega un nuevo arzobispo a México, llega Fray Alonso de Montúfar, dominico, que viene a sustituir al franciscano Fray Juan de Zumárraga, y necesita fortalecer el arzobispado de México contra el poder excesivamente autónomo de las órdenes mendicantes, particularmente sus grandes enemigos que son los franciscanos. Y recibe el consejo de apoyar esta veneración reprimida a la Virgen María en el Tepeyac. Todo esto alrededor de 1554, cuando él llega, 1555, 1556, e incluso en ese momento, tal vez antes ya tenía el nombre de Guadalupe, pero en ese momento es cuando sí sabemos que muy probablemente fue Fray Alonso de Montúfar, el segundo arzobispo de México, quien le pone el nombre de Guadalupe para apropiarse de ese culto fundado por los franciscanos, que recibió la oposición de los franciscanos y que finalmente él se lo apropia como el culto del arzobispado y que va a irritar muchísimo a los franciscanos. Y el primer franciscano que se va a oponer a este culto va a ser Fray Francisco de Bustamante, que en su famoso sermón de septiembre de 1556 va a denunciar a
al arzobispo Montúfar por su apoyo a un culto ilegítimo, a un culto peligroso, a un culto que puede conducir a los indios a una veneración idolátrica de la Virgen. Y es contemporáneo a los primeros textos de Sahagún, si no recuerdo mal. Sí. Pero bueno, entonces viene este conflicto entre franciscanos y el arzobispo. ¿Cómo se resuelve? Pues en lo inmediato pues ahí queda, no parece pasar nada. Tenemos solamente esta información, la que conocemos como información guadalupana de 1556, que manda hacer el arzobispo Montúfar para defenderse de los ataques de los franciscanos. Y él incluso retoma el argumento franciscano, dice, frente al ataque de los franciscanos que dicen que los indios no veneran a Dios, sino veneran a imágenes en lugar de Dios. No veneran a la Virgen, sino veneran a la cosa, a la imagen. Esta concepción ya de un cristianismo adorador de cosas, una especie de fetichismo. Entonces el propio arzobispo retoma el argumento de los franciscanos y dice, yo fui al Tepeyac y yo les dije a los indios, no deben de adorar a la imagen en sí misma, sino por lo que representa. Y no pasa nada. Pero, mientras tanto, el culto a la Virgen de Guadalupe ya como un culto impulsado por el arzobispo de México, pues se va a desarrollar cada vez más y cada vez más. Ya es el culto propiamente a la Virgen de Guadalupe, que además desde entonces ya va a tener esa característica que se ha venido intensificando con el tiempo, que deja jugosísimas limosnas, mucho dinero que va a dar a manos del arzobispo. Por supuesto que no para robárselo o para lujos ni nada, sino para promover su proyecto de una iglesia formal, bien hecha, con un arzobispo, con su catedral, con su cabildo catedralicio, con un arzobispo del que dependen varios obispos, del que depende un clero secular. Ese es el proyecto de iglesia que él quiere imponer en México, que subordinaría el poder autónomo de los frailes, de los franciscanos, de los dominicos y de los agustinos, que han hecho una alianza política y económica con los gobernantes de los pueblos indígenas. El fraile quiere romper esta alianza, quiere crear este cristianismo formal, incluso funda la Universidad Real, la Real Universidad de México, también para que sus propios sacerdotes que no pertenecen a los franciscanos aprendan las lenguas y puedan irlos sustituyendo. O sea, se puede ubicar ese conflicto guadalupano entre el arzobispo Montúfar y los frailes como parte de este conflicto entre el clero regular y el clero secular, en el intento del clero secular por imponer su poder sobre los frailes, por un lado, y también, muy importante, por imponer el diezmo eclesiástico a los indios que estaban exentos de él. Aquí también es una cuestión económica, pero no por enriquecerse, sino nuevamente establecer una institución fuerte, una institución eclesiástica fuerte. Sí. Voy a hacer un pequeño paréntesis para que nos expliques a la gente que no sabemos de esta historia, ¿de dónde viene el nombre de Guadalupe? Sí, pues esto es una cuestión sumamente importante, porque antes de que existiera el guadalupanismo mexicano, existía el culto a la Virgen de Guadalupe en España, en la provincia de Extremadura, en España. Guadalupe es una palabra de allá que se puede descomponer en guad al lupus. Guad, río, al es un artículo y lupus en latín, lobo. Una palabra curiosa porque es árabe y latina, pero esas eran de las lenguas que circulaban en ese momento, y la historia fundacional de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, patrona de España, es muy parecida a la historia mexicana, como tú sabes. Igual es una virgen que se le aparece a un pastor que pide que ahí se le haga una iglesia y demás, y este culto va a tener mucha importancia, y va a tener mucha importancia en España, pero particularmente a los españoles de Extremadura.
Y entre los conquistadores, pues sobre todo están Hernán Cortés y Gonzalo de Sandoval. Y aquí es un momento muy peculiar de la historia guadalupana, porque como tú sabes, cuando está el sitio en la conquista de Tenochtitlan, en el sitio de Tenochtitlan es a Gonzalo de Sandoval a quien le encargan poner un real o una guarnición precisamente en el Tepeyac, guadalupano. Entonces, muy probablemente Gonzalo de Sandoval pues tenía imágenes de la Virgen de Guadalupe, muy probablemente le rezaban antes de las batallas en la mañana, de regreso de las batallas en la tarde, en la noche, para agradecer. Entonces ya los indígenas aliados de los españoles de Gonzalo Sandoval vieron ya a la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, pero ya la vieron en el Tepeyac, ya oyeron el nombre de Guadalupe. ¿Cómo oían los nahuas el nombre de Guadalupe? En el náhuatl no existe la G, la G, no existe la D. Cuatla, quién sabe qué, ahí está Coatl. Sí. En fin, no sabemos cómo lo oían, pero nos lo podemos intuir. Entonces, este momento es muy interesante de un primigenio guadalupanismo en el Tepeyac desde 1521, que va a resultar muy peculiar. Ahora bien, esta Virgen de Guadalupe de Extremadura, en primer lugar, no es una imagen, la original, no es una imagen pintada, sino es una estatua, una Virgen sentada y con niño, pero no es morena, pero tampoco es blanca, es negra, es una Virgen negra, porque de alguna manera recoge una vieja tradición precristiana que, ajena a nuestra división entre lo blanco puro y lo negro impuro, que es al revés. Lo blanco es la muerte, son los huesos de la muerte, es la tierra blanca y seca, yerma. En cambio el negro pues es la tierra húmeda, fértil, son las entrañas misteriosas de la mujer. Entonces esto explica la tradición de los Cristos negros, de las vírgenes negras, y la Virgen de Guadalupe es negra. Pero pues entonces no se parece mucho a nuestra Virgen de la Guadalupe tal como la conocemos, pero sí hay representaciones de la Virgen de Guadalupe en el coro del convento de Guadalupe de Extremadura. Y estas ya son pinturas, y sí tiene un niño en brazos, o sea, es una maternidad, pero sí tienen la forma básica de la Virgen de Guadalupe, esto es los rayos, la corona, pisando una media luna, ya está allí. De modo que se hicieron reproducciones, grabados, probablemente grabados en madera, de esta imagen de la Virgen que traían los indios, que traían los conquistadores españoles, sí, y que muy probablemente pusieron en los templos y muy probablemente la veneraban, las pusieron en los templos de los indios, las veneraban ellos mismos, de modo que este guadalupanismo español se fue trasladando a México desde la época de la conquista y particularmente en el Tepeyac. Y bueno, esta génesis de una creencia resulta pues muy interesante y esclarecedora para gran parte de nosotros, porque siempre hemos pensado que la idea de la Virgen de Guadalupe nace con Zumárraga, no se menciona nunca Montúfar, es decir, nos creemos, digamos, la historia que se contó en el periodo barroco y no la historia que tú nos cuentas del siglo XVI, que es mucho más complicada, pero mucho más creíble. Yo recuerdo también alguna vez hiciste alguna comparación entre la aparición de la Virgen de Ocotlán con la Virgen de Guadalupe, me parece que también tomándola de una referencia de García Balseta, pero la historia era la misma. Y el origen en realidad era una estructura narrativa, no puedo decir que un mito, pero cuando menos una narración devota medieval, española, que se traslada para acá, le pone nombres a los lugares, pero siempre es la misma, así como el pastor, puede ser el pequeño agricultor, siempre es un hombre pobre, al que luego no le creen y que tiene que demostrar que es la Virgen a que se parece, y empieza a hacer los milagros. Pero luego viene el Nican Mopogua. Platícanos cuando esto se convierte en ya la literatura guadalupana. Pues hay algunas fechas que hay que tratar de aclarar.
la primera mención conocida a la iglesia del Tepeyac es de 1554, justo antes de que el arzobispo Montúfar fundara el culto allí. Las primeras referencias al culto a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac son de 1556. A partir de entonces ya es seguro que existía un culto a la Virgen de Guadalupe entonces, aunque no tenemos en los documentos mención alguna a la historia de las 4 apariciones de la Virgen a Juan Diego y la aparición de su imagen a Montúfar, pero ya a partir de 1550 a Zumárraga, perdón, gracias. Y a partir de entonces ya sabemos que el culto existía. Lo que ha perturbado a los historiadores siempre es que esta historia de las apariciones en 1531 de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y de su imagen al obispo Zumárraga, es que esta historia aparece por primera vez en 1648, o sea, más de un siglo después de 1531, y aparece en el libro Imagen de la Virgen María de Guadalupe, que se apareció a extramuros de la Ciudad de México, de el bachiller Miguel Sánchez. Esta es la primera vez que la narración, tal como la conocemos, se narra de manera clásica, y antes no tenemos ninguna mención a ningún Juan Diego, a nada de todo eso. Eso es muy interesante, y el propio bachiller criollo poblano Miguel Sánchez cuenta cómo quiso escribir la historia de la Virgen de Guadalupe para, de alguna manera, que tenga una historia tan interesante como la Virgen de los Remedios, y dijo, pero no encuentro materiales, no encuentro documentos. Sí existe una tradición, sí existe una tradición oral de esta historia, pero no encontró documentos, hasta que finalmente encontró unos papeles bastantes a la verdad, dice, y ya nos narra en 1648 por primera vez esta historia de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, muy interesante porque no solo la narra en sí, sino la narra con un aparato teológico sumamente interesante y con un cariz patriótico criollo. Que va a ser muy importante. La Virgen escogió aparecerse aquí para nosotros los criollos, para decirnos que México es el mejor país del mundo. Y al siguiente año es cuando aparece este mismo relato, algo simplificado y sin tanta teología y sin patriotismo criollo, en náhuatl, que es el texto conocido con el nombre de sus primeras palabras en el impreso de 1649, Nican Mopogua. Nican aquí, Mopogua Mo es el reflexivo, Pogua es contar. Aquí se cuenta la historia de las apariciones de la Virgen. Entonces, este texto tan interesante, maravilloso, aparece en náhuatl por primera vez en el libro de Luis Lazo de la Vega, Huey Tlamahuizoltica. Huey es grande, Tlamahuizoltica es maravillosamente, muy maravillosamente la Virgen, etc. Entonces, en este libro, en náhuatl, Huey Tlamahuizoltica, aparece el relato del Nican Mopogua, donde aparece en náhuatl las apariciones de la Virgen María de Guadalupe. Muchos autores piensan que este relato de 1600, en náhuatl de 1649 es una como traducción del relato en español aparecido el año anterior, de 1648. Pero el relato en náhuatl es tan bello que muchas gentes pensamos incluso, yo soy uno de ellos, que en realidad debió haber sido anterior. Que en realidad este relato en náhuatl sí debió haber sido del siglo XVI. Tenemos a Brading, a Lockhart, a Stafford Poole, que dicen que el Nican Mopogua en náhuatl es del siglo XVII, se publicó en el siglo XVII, es del XVII. Pero varios otros autores, Edmundo Gorman, Miguel León Portilla, dicen que es del siglo XVI y que muy probablemente lo escribió, entre otros, Antonio Valeriano, uno de los colaboradores nahuas de Fray Bernardino de Sahagún, lo cual levanta problemas. Ya vimos, Sahagún es antiguadalupano porque su colaborador, no es informante, es su colaborador porque él recoge la información de los informantes. Sí. Es su colaborador, habría. Bueno, esa solución no quién sabe qué pasó. Claro. No es un la vida es más complicada. La vida es más complicada, y si no sabemos, pues no sabemos. Pero así fue. Entonces es muy probable que haya sucedido algo así, porque efectivamente no tenemos
ninguna mención a Juan Diego en los documentos, no tenemos ninguna apariciones a la Virgen ni nada parecido, pero pues, algo debió haber pasado en 1531. Por ejemplo, la iglesia, la pequeña iglesia de Guadalupe, del Tepeyac, fue una de tantas que fueron fundadas en los años 20 y 30 del siglo XVI por los frailes. No tenemos por qué hacer ninguna objeción a que los frailes franciscanos, cuyo capitán de esta conquista espiritual era Zumárraga, haya fundado esta iglesia del Tepeyac hacia 1531. Eso no tiene por qué no ser cierto. También sabemos que en esa época se decía de muchas apariciones de la Virgen de Tonantzin-Cihuacóatl hacia 1531. O también sabemos de apariciones de la Virgen María y hasta de la de Guadalupe en esos mismos años. Lo cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo en un naufragio en 1532. Se apareció la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, y nos salvó de este naufragio. Entonces todo eso de alguna manera son historias que estaban en el aire. Y yo tengo la impresión que pudo haber sucedido que cuando Fray Alonso de Montúfar promovió el culto a la Virgen de Guadalupe en 1558, en 1554, 1555, 1556, por un lado, mandó pintar una imagen de la Virgen María con la técnica indígena, pero basada en esas representaciones como las de la Virgen de Guadalupe u otras imágenes semejantes de estos tiempos, y había muchos pintores indígenas magníficos, muchos de ellos discípulos de Fray Pedro de Gante, y uno de ellos pudo haber sido el artista Marcos Zipac de Aquino, que pintó esta imagen que mandó poner el arzobispo Montúfar en 1555. A partir de este momento, cuando manda poner esa imagen, los franciscanos montan en furia, se enojan. ¿Por qué ponen esta imagen que ni siquiera es milagrosa? Que la ponen allí. Y entonces, ¿cuáles fueron las circunstancias en que se puso? La puso de manera subrepticia, como dice Edmundo Gorman, o al contrario. Tal vez en 1555 el arzobispo Montúfar mandó organizar un auto sacramental, una obra teatral, para poner la Virgen de Guadalupe. Los autos sacramentales eran maravillosos, con efectos especiales, con poleas para que las deidades... Sí, son obras de teatro, sí, del claro. cielo, con humos de colores. Entonces, muy probablemente hubo una representación teatral de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1555, y que le pidió este texto de este auto sacramental a Antonio Valeriano. Eso es muy probablemente lo que sucedió. Precisamente en diciembre de 1555 acababa de haber unas inundaciones muy graves en la Ciudad de México. En ese momento fue necesario reconstruir la Ciudad de México. Para planear esta reconstrucción de la Ciudad de México se mandó a hacer un gran mapa de la Ciudad de México que representara cómo queríamos que sea esta ciudad. Ese mapa lo tenemos. Es el llamado mapa de Uppsala, el mapa de la Ciudad de México que se conserva en la Universidad de Uppsala. Y para estas obras de reconstrucción se mandó a reunir a 6,000 trabajadores de Tenochtitlan, de Texcoco, de Tlacopan, de Chalco, que trabajaron. Con este público de 6,000 trabajadores, más sus esposas que les hacían las tortillas y los cuidaban, se debieron representar en diciembre de 1555 este auto sacramental de las apariciones de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen María en el Tepeyac a un indio, y estos 6,000 espectadores son los que mantuvieron viva la tradición. Suena totalmente lógico. Y en el primer concilio eclesiástico que tuvo lugar a finales de 1555, muchos dijeron, hay que destruir todas las ermitas, todas las iglesias que no tuvieran una historia bien fundada. ¿Y a quién le podía el arzobispo Montúfar pedir esta historia? Francisco Cervantes de Salazar, en sus diálogos latinos, publicados precisamente en 1554, le señaló, mira, ahí está el convento de Guadalupe, ahí trabaja Antonio Valeriano, un gran sabio. Él es el que
le escribió esta historia, y García Casbalceta, muy perceptivo, dice: la historia de las apariciones guadalupanas tiene una alta contextura dramática, con la Virgen que se le aparece a Juan Diego, que va a ver al arzobispo, lo rechaza, regresa, vuelve a ver a la Virgen. Hay todo un movimiento dramático, teatral, que debió haber sido perfecto para este auto sacramental de diciembre de 1555, comienzos de 1556, y estos 6,000 trabajadores crearon esta tradición que finalmente llega en forma de tradición oral a Miguel Sánchez, que la publica en 1648. Estos papeles bastantes a la verdad, ¿qué serán? ¿Habrán sido un texto en náhuatl de Antonio Valeriano? ¿Habrá sido un texto en español de Valeriano y Cervantes de Salazar? No lo sabemos. Pero esta pudo haber sido el origen de esta historia. Pudo haber sido. Es una conjetura, pero es una conjetura plausible. Déjame hacer un pequeño paréntesis para recordarle al auditorio que estamos platicando con el doctor Rodrigo Martínez Barax sobre la historia de la Virgen de Guadalupe, los documentos y los relatos que le rodearon la construcción de este símbolo, primero del patriotismo criollo y después de la mexicanidad. No sé, me cuentas algo que es muy interesante, que es este apego a la teatralidad. Yo me acuerdo un pasaje de Bernal Díaz que habla de la puesta en escena de una batalla en el mar y una isla donde había animales de todo tipo e incluso un hombre peludo, un hombre salvaje, etcétera. En 1527 o 28, me parece que 28, que se manda a hacer en la Plaza Mayor de México para conmemorar, para hacer memorable, que eso es lo que se quería hacer, para celebrar y hacer memorable la firma de paz entre Carlos V y Francisco de Francia. O sea que no era extraño para los indígenas que se mandaran a hacer por parte de las autoridades españolas obras de teatro monumentales, grandes, precisamente para que quedara la memoria. Para que quedara en la mente de ellos esta imagen, pero que a través del paso de las generaciones el relato no lo convierte en teatro, sino lo convierte como en una escena de la historia. Y también me acuerdo de un pasaje de Borges sobre Shakespeare, en donde dice que los autores y la gente de la época de Shakespeare, que es un poco posterior a la que estás hablando, pero no muy posterior, y decía, esta gente no tenía la historia como la tenemos hoy, como una ciencia exacta y llena de precisiones, sino como una forma de arte, y que su intención era hacer una reconstrucción simbólica de lo que es el mundo. No tenía la idea de estar pensando que representa la historia tal como fue, sino como queremos que haya sido. Y yo pienso que realmente esa era la función. Es decir, estabas hablando de una aparición teatral, pero que tenías que pensar que esa era conjetural y era aceptable, como lo estamos haciendo tú y yo ahorita. Sin querer estamos creando esta reconstrucción, pero nos lleva a una línea genealógica de ideas que lo hace plausible. De otro modo, pareciera que están inventando a mediados del siglo XVII una historia que en realidad es de mediados del siglo XVI. Y este puente que tú tiendes lo hace totalmente plausible. Y el pudor de la historia hace que se haya desdoblado en algo mucho más grande que una obra de teatro reconstruida 100 años después. Ahora, ¿qué más documentos encontrarías? ¿Por qué la eficacia del relato guadalupano ya en el periodo barroco, ya como patriotismo criollo? Bueno, este relato, lo que dices acerca de Shakespeare, es que efectivamente hay varios elementos. Está por un lado el parecido de la historia guadalupana mexicana con la historia guadalupana extremeña. Hay un mismo entramado que muy probablemente cuando el arzobispo Montúfar, cuando Cervantes de Salazar, el profesor de la universidad, y Antonio Valeriano, el gran sabio que sabía náhuatl, español, latín, tan culto, conciben ese relato, sí, retoman parte del relato español,
pero también toman elementos verdaderos. Las apariciones de la Virgen María, las apariciones de Cihuacóatl no tienen por qué no serlo, no tiene por qué no haber intervenido Zumárraga en la fundación del templo. Después está este otro episodio tan interesante del tío de Juan Diego, Juan Bernardino, que enferma por la epidemia de 1531 y que se salva por la Virgen María, por la Virgen de Guadalupe. Ahora bien, efectivamente, en 1531 una epidemia terrible. Muchos indios murieron. Muchos indios habrán dicho, Virgencita, sálvame. Sálvame Tonantzin Cihuacóatl. Algunos de ellos se salvaron. O sea, todos estos elementos tienen una dosis de verdad. Los relatos míticos son un poco como los sueños, tal como habla de ellos Freud, que condensan una verdad histórica. Eso es interesante este papel de condensar una realidad histórica más compleja. Ahora bien, ¿cuál es lo curioso? Es que algunos mitos cuajan y otros no. Por ejemplo, te mencioné hace un momento Gonzalo Fernández de Oviedo, en su libro de los naufragios, narra, entre otros, naufragios, uno de 1532 en las Antillas, en el mar Caribe, y un naufragio y una tormenta terrible, los del barco se encomiendan a la Virgen de Guadalupe y se salvan. Aquí tenemos un relato plenamente documentado de una aparición que al menos los marineros que iban en ese barco creyeron en ella. Y sin embargo, de ese relato nadie sabe. A nadie ni le importa. En cambio, un relato del que no tenemos realmente fuentes es el que cuaja. Eso es lo curioso. ¿Por qué hay relatos que cuajan? Porque responden a las necesidades del desgarramiento interno de una sociedad, como dice Marx en las tesis sobre Feuerbach. La religión emana de este desgarramiento interno de la sociedad que lo hace necesario. Entonces, pues no te sabría decir por qué. Tal vez es porque sí, que efectivamente fue un culto que se estuvo fortaleciendo cada vez más desde sus inicios, probablemente con la ermita del Tepeyac hacia 1520, hacia 1531, que se fortaleció todavía más bajo el impulso del arzobispo Montúfar cuando él lo apoya desde 1555, 1556, que en ese momento va a ser un culto indígena, pero local, español del arzobispado, pero también local, y solamente en el siglo XVII, cuando el culto ya va agarrando cada vez más fuerza, es cuando Miguel Sánchez hace este acto genial de ya traducirlo en un relato bien narrado y redondo. Sospecho que sí estaría basado en el relato de Antonio Valeriano, que está en náhuatl, que se vuelve, en primer lugar, un culto plenamente criollo. Todavía no es un culto indígena, no es un culto mestizo, no es un culto... Bueno, ahí tenemos, como lo dijeron Francisco de la Maza, Florescano, David Brading, el nacimiento del patriotismo mexicano, del nacionalismo mexicano, como un patriotismo, un nacionalismo criollo. Es lo peculiar. Y esto es lo que expresa la Virgen de Guadalupe, sobre todo con el relato de Miguel Sánchez, con su mezcla de criollismo, donde el águila representa a la Virgen misma, y que combate a la serpiente, un poco como el escudo nacional, que en ese momento también adquiere pues mucha fuerza como un símbolo aparentemente prehispánico, pero que en realidad es un símbolo cristiano. Pero te voy a porque decir el algo. águila y la serpiente es la Virgen matando a la serpiente. Sí. Perdón, nomás para retomar esta secuencia, en el siglo XVII es un culto predominantemente criollo, ya en el XVIII se expande de los criollos a indios de muchas regiones de la Nueva España, a mestizos, hasta a negros, hasta llegar al siglo XIX, cuando Ignacio Manuel Altamirano, en su maravilloso texto sobre la fiesta de Guadalupe, ya la ve como la gran idolatría nacional. Y eso nos conduce a esta idolatría nacional, que lo vemos ahora, que hasta
al subcomandante Marcos, retoma a la Virgen María. Es una cosa peculiar de que ya se vuelve una especie de mito ya de toda la nación. Para no hablar del estandarte de Hidalgo y de todo. Ajá. Sí, pero regresándonos un poquito hacia el siglo XVII, es curioso y otra paradoja que cuando se está escribiendo sobre la Virgen de Guadalupe, Palafox, como virrey, está pidiendo que se quite al águila y la serpiente como escudo de la Nueva España. Y eso, en realidad, funcionó como una catapulta, porque no solo el ayuntamiento no lo quita, sino muy pocos años después el escudo y la Virgen de Guadalupe se convierten en signos de la Nueva España en general, no solamente de la Ciudad de México. Pero ya para el siglo XVIII y sobre todo para finales del XVIII tenemos una explosión en donde la Virgen de Guadalupe es la prueba de que, lo que decías tú hace un rato, de que el haberse aparecido aquí hacía a México tan importante como Israel, es decir, en la historia sagrada sería como ser una nación única, y viene esta frase de no hizo nada igual entre las naciones, y se convierte también en una bandera para separarte de los españoles, para decir, bueno, nosotros ya fuimos tocados por este cristianismo, ya no los necesitamos. Sí, claro. Este peso particular que llega hasta, como bien creo yo que dices, toca hasta la idea de morena, la idea de que la palabra morena nos remite a la Virgen Morena, eso es inevitable. ¿Cómo pesa en el imaginario mexicano, incluso en el laico? ¿Cómo te imaginas tú que haya habido esta evolución y que todavía existan guadalupanos de izquierda? Sí, pues no sé, yo lo veo triste y patético, porque yo lo veo festivo, fíjate, y eso que yo soy un hereje luterano. Claro. Pues a mí me entristece la gente pobre, ignorante, que va a dar el poco dinero que tiene eso. a la Virgen de Guadalupe. Es el santuario que recibe más dinero después de San Pedro. Es el de acá. La iglesia se enriquece con esa, a costa de la pobreza de la gente. La gente, en lugar de buscar formas de solución práctica de sus problemas, remite la solución de sus problemas a una entidad religiosa. Pero eso es condición humana. Eso no nada más. Una condición humana triste. Pues puede ser. Una condición humana. Pero te voy a decir, por otro lado, la idea de que tengas un apoyo de esperanza funciona. Funciona para tu equilibrio personal. Más allá del dinero, yo no estoy tan seguro que todas las limosnas fuertes vengan de la gente pobre. Las limosnas fuertes vienen de grupos políticos de derecha mucho más. No creo que sea tan así. Y además ha habido una evolución hasta en el lugar. Tú nos hacías una descripción de la Ciudad de México en el siglo XVI, donde funda Zumárraga, o posiblemente funda Zumárraga, esta pequeña basílica, este pequeño templo, y se llegaba por la calzada de los misterios. Ahora eso es una calzada que ya no tiene misterios, ya no sabemos qué es eso. Es decir, también ha evolucionado el cristianismo, y sin embargo el símbolo de la Virgen de Guadalupe sí te lleva a un nacionalismo, más que yo siento que llega más a una suerte de orgullo nacional que a una particular devoción a la Virgen María. Te estoy picando la cresta, por supuesto. Es decir, creo que tiene mucho menos de religioso que de imaginario patriótico. Creo que es más imaginario patriótico que religioso. Y que mucha gente da el dinero o cuelga el milagrito porque se trata de una Virgen mexicana, no porque se trate de la Virgen María. Te estoy picando la cresta. O porque se trata de un elemento de comunidad familiar, de comunidad del pueblo. Es lo que está muy presente en las peregrinaciones a la Virgen, y eso es algo bonito. Es este México mestizo, más que indígena, México mestizo que le gustaba tanto a don Luis González, nuestro gran historiador, que estamos perdiendo.
Y de alguna manera, pues sí, es efectivamente la Virgen de Guadalupe tiene varios elementos de comunidad familiar que hasta cierto punto es rescatable. Pero sí siento que todos los elementos religiosos sí tienen también un elemento de irracionalidad. Por supuesto. Tienen un elemento, los elementos religiosos de que nos unen a nosotros y nos alejan de los otros. Cuando precisamente hoy en día lo que debemos de buscar es una comunidad no local, no de los católicos contra los judíos, contra los musulmanes, contra otras religiones, sino una comunidad que sea propiamente humana. Sí, claro. Ni siquiera humana, de una comunidad de la vida como tal. Y que las religiones jugaron un papel fortalecedor de los seres humanos, pero que acabaron también oponiendo a ciertos grupos humanos contra otros grupos humanos, y que además acabaron oponiendo a los seres humanos contra los demás seres vivos y contra la naturaleza. Y ahorita estamos un poco viviendo eso, el precio de nuestro sentirnos superiores, nosotros como grupos, que está conduciendo a una destrucción de los hombres entre sí y de los hombres contra la naturaleza. No, seguro. Pero eso es parte de la condición humana. Eso ha pasado desde hace miles de años y yo no veo que tenga un final. Yo lo veo todavía futuro exactamente así, con signos nuevos, de otro modo, pero es exactamente la misma cosa, según yo. Es que es una cosa humana que si el hombre quiere sobrevivir, lo tiene que superar. Claro. Lo tiene que trascender. O sea, ya no somos niños, ya no creemos en Santa Claus. Ahora nos damos cuenta que el futuro, que la presente y el futuro está en nuestras manos. Y una cosa es pelearnos con guerrecitas, con espadas de fierro y escudos y catapultas, y otra cosa es pelearnos por motivos religiosos, con ametralladoras, con bombas atómicas. Bueno, está bien. De tal modo que estamos en un momento en que nuestra conciencia ya no se puede regir por estos valores irracionales, insisto, de religarnos a unos oponiéndonos a otros. Uh-huh. Tenemos que madurar, tenemos que volvernos plenamente humanos o tal vez sobrehumanos, superar un poco esta condición destructiva del ser humano, destructiva de los hombres entre nosotros y de los hombres a la naturaleza. Eso lo vamos a dejar para un programa a futuro en donde hablaremos de una de las ideas de Stefan Zweig sobre la historiografía del futuro, le llamaba él, que tiene que ver con eso que tú estás hablando, y yo creo que para el año que entra lo vamos a retomar cuando se hable de la sociedad de las naciones y cuando hablemos de estos desencantos del ser humano brutal del siglo XX, que pareciera que estamos repitiendo otra vez ahora el huevo de la serpiente, ahí está. Pero vamos a regresar un poquito a la particularidad de la Virgen de Guadalupe. Había representaciones de la Virgen de Guadalupe en marfil, hechas para la nao de la China, para el mercado americano o español, pero hechas en Manila, por ejemplo, o traficadas en Manila. ¿En qué otros lugares has visto vírgenes de Guadalupe de estas? En todas partes. Totalmente. Finalmente se fue expandiendo, por un lado, por todo el territorio mexicano, entre todos los grupos étnicos, ya no solamente criollos, indígenas, sino mestizos, negros, en Estados Unidos, claro, en el Perú. Es una expansión extraordinaria de este culto que representa, que de alguna manera nos remite a una muy profunda humanidad. Basta con ver a la Virgen María para que muchos pues nos enamoremos de su imagen tan humana y que nos acoge. De alguna manera Octavio Paz vio algo de esto. Decía, hay este dualismo masculino-femenino, pero de alguna manera hay momentos en que predomina uno y hay momentos en que predomina el otro. Las deidades masculinas predominaron obviamente en la época mexica, en esa época tan militarista y sacrificial de los mexicas, y sin que esto implique la destrucción de las deidades femeninas. Y con la llegada de la conquista, de alguna manera
piensa Octavio Paz en El laberinto de la soledad, hubo una predominancia de las deidades femeninas, lo cual explica la fuerza del culto a la Virgen María en general, de la Virgen de Guadalupe y de varias otras devociones marianas, no solamente la Virgen de Guadalupe, sino, como tú mencionaste, la de la salud, la de Ocotlán, Tlaxcala, la de los remedios, la de Zapopan. Hay esta necesidad de venerar el aspecto femenino de la humanidad, un poco por estos trastornos tan terribles, tal vez asociados desde la terrible catástrofe demográfica que se dio durante los siglos XVI y XVII en México, que nos obligó a buscar un amparo a una madre protectora y ya no alejarnos un poco de estas deidades crueles de la época prehispánica. Sí, además, por otro lado, también a lo mejor simplemente símbolos de esperanza, que es lo que yo te decía. Yo recuerdo haber leído en una novela de Javier Cercas que se llama Los soldados de Salamina, cuando habla de la mujer del protagonista, de quien está escribiendo, y describe su departamento, habla de una imagen de la Virgen de Guadalupe en su sala, como la parte central. ¿Es la de México o la de España? No, dice la Virgen de Guadalupe, y yo me imagino que es la de México. Ajá. Sí, por la manera como la describe, quizá yo como lector me imaginé en la de México, por el modo como está descrito. Plásticamente, la Virgen de Guadalupe de México es mucho más famosa que la de España. Pero en España, Javier Cercas. ¿Y por qué no? Ajá. Dime bien, por qué bien, no. No, bien puede ser, claro. Sobre todo si está hablando de la guerra civil española y de esta generación que rechaza a los fachas. Uh-huh. Nos quedan apenas unos minutos. Me gustaría, Rodrigo, que nos recomendaras a quienes sabemos muy poco, pero nos interesaría y conocer más, que nos recomendaras lecturas sobre la Virgen de Guadalupe, empezando por lo que tú has escrito, pero también de las otras que has hablado, de García Balseta, de O'Gorman, etcétera. Ajá. ¿Qué es accesible para los lectores comunes y corrientes? Un texto muy, muy bello es el de don Miguel León Portilla, Tonantzin, Guadalupe, porque la introducción resume muy bien la situación histórica, pero al mismo tiempo ahí incluye una traducción del Nican Mopogua, el relato en náhuatl de las apariciones guadalupanas, transcribe el texto de las apariciones guadalupanas y lo traduce muy bien. Lo transcribe, mucha gente le ha criticado a don Miguel que esta disposición del texto en náhuatl en versículos, pero facilita mucho la contraposición del texto español y el texto náhuatl. Sí, cómo no. Y entonces, con pocos conocimientos que uno tenga del náhuatl, puede uno irle entendiendo más o menos lo que ahí viene y disfrutar realmente el texto. Y la traducción de Miguel León Portilla tiene la riqueza, la ventaja, que rescata precisamente las expresiones que generaron Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas, que decidieron aprender el náhuatl para expresar de la manera más elocuente, más sentida, más bella, las verdades del cristianismo. Este relato del Nican Mopogua es un relato tan bello de la literatura mexicana en lengua náhuatl, que hasta muchos católicos han dicho que este relato es tan bello que lo escribió Dios. Pues yo no creo que lo haya escrito Dios, pero precisamente lo escribieron los frailes con esta intención. De moldear la lengua náhuatl. Es un náhuatl hasta cierto punto artificial, de moldear la lengua náhuatl para expresar de la manera más bella las verdades del cristianismo, y por eso el relato guadalupano es tan bello, por esta intención. Y por eso, por cierto, también es tan bella la imagen de la Virgen de Guadalupe, también no porque la haya pintado Dios o San Lucas, sino porque también los pintores discípulos de los frailes tenían este mismo propósito, de expresar a través del arte indígena, la pintura indígena, la plumaria, las técnicas indígenas artísticas, las verdades del cristianismo. Entonces son dos expresiones semejantes, la de la pintura
maravillosa de la Virgen de Guadalupe y la del relato igualmente maravilloso de las apariciones guadalupanas, el Nican Mopogua, ambos expresan esta misma necesidad de tomar el idioma náhuatl o las pinturas indígenas para expresar las verdades del cristianismo, y su mayor logro pues sin duda fue el culto guadalupano. Aunque esto finalmente no les gustó a los propios franciscanos. ¿Algún otro texto, además del de León Portilla? Otro texto muy, muy importante. El de León Portilla es muy fácil, se consigue en el Fondo de Cultura Económica. Y hay otro texto que está en Lecturas Mexicanas. ¿Tú te acuerdas dónde está la edición de Francisco de la Maza? Sí, en el sí. Guadalupanismo mexicano. Sí. También del Fondo de Cultura Económica. Sí. Ese texto es bastante antiguo, pero es muy interesante porque no solamente narra muy bien los orígenes conflictivos, como estamos hablando del culto a la Virgen de Guadalupe, pero es el primero que se dio cuenta en el valor de los textos de los evangelistas guadalupanos. Es más, él es el primero que se refiere a ellos. A Miguel Sánchez, que hace la primera narración en español en 1648, a Luis Lazo de la Vega, que publica la primera edición en náhuatl en 1649, de Becerra Tanco, que comienza a rescatar fuentes nahuas para tratar de buscar antecedentes indígenas al culto guadalupano, y al relato de Florencia, del jesuita el padre Francisco de Florencia, que hace otro relato también sumamente importante. Entonces, y que destaca la importancia de los sermones, que los autores anteriores no los han podido ver. García Casbalceta, esta mentalidad del siglo XIX, tenía un rechazo radical a la literatura criolla. Y eso es algo que sí logra percibir y entender como buen historiador del arte barroco, Francisco de la Maza, y entonces él es el que por primera vez nos ayuda a entender a esta literatura barroca, la de los sermones barrocos del siglo XVII y XVIII, que son los que van expandiendo el culto a la Virgen de Guadalupe en estos siglos y que conducen al guadalupanismo tal como lo conocemos. Entonces por eso es muy importante este texto de Francisco de la Maza. Y bueno, el otro texto tú lo mencionaste, que por supuesto que hay que leerlo, es impresionantemente importante, es el de nuestro gran historiador del siglo XIX, Joaquín García y Casbalceta, sobre los orígenes del culto a Nuestra Señora de Guadalupe, que siendo Joaquín García Casbalceta nuestro mayor historiador del siglo XIX y tal vez de toda la historia de México, pero al mismo tiempo muy profundamente católico, pocos historiadores tan profundamente católicos como García Casbalceta, haya dicho lo más importante es la búsqueda de la verdad. Claro. Y presentado frente al dilema de ¿se apareció o no se apareció la Virgen? Todas esas discusiones que hubo muy fuertes entre los aparicionistas y antiaparicionistas. Entonces, él dijo con claridad, no hay fuentes del siglo XVI que nos hablen de las apariciones de la Virgen, de Juan Diego, de ese milagro. Él lo dijo con toda seriedad, sin dejar de ser católico, y por eso se ganó el odio de los católicos mexicanos, el mejor de los historiadores católicos. Sí, claro. Y que por eso mi padre, José Luis Martínez, considera este texto de García Casbalceta como uno de los puntos culminantes de la historiografía mexicana, por poner por encima de cualquier otro valor la verdad histórica. No, además tu padre tiene toda la razón en eso que dice. De hecho, yo voy a contarte una anécdota. Y en mi oficina yo tengo enfrente a Joaquín García Casbalceta, que era además hacendado de Morelos, y yo no soy ni guadalupano y estudio al zapatismo, pero lo tengo ahí enfrente porque es exactamente el modelo de historiador que a mí me gustaría ser. Es decir, la verdad por encima de nuestras creencias, nuestras inclinaciones, lo que quisiéramos que pasara, tratar de ver primero qué es lo que pasó y después interpretarlo. Y qué es lo que pudo pasar con base en los documentos. Porque la verdad, tratamos de llegar a ella, sí, aproximarnos, siempre será una aproximación. Sí, pero ese debe ser nuestro fin, un poco contra la idea de los posmodernos que dicen que no existe la verdad y eso. La verdad existe. El problema es que no es tan fácil llegar a ella. Claro. Y los documentos son escasos, son sesgados, y hay que usarlos con la mayor perspicacia, inteligencia y honestidad. Exactamente. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias. Se acabó el tiempo.
A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a tu presencia, doctor Rodrigo Martínez Barax. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.